¿Qué tal? Perdón, el audio estaba apagado. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos a esta segunda edición de debate de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Están participando nuestros queridos alumnos de Introducción a las Ciencias Sociales de los campus Puebla y del estado de Hidalgo. También le doy la más cordial bienvenida a mis dos amigos y colegas que colaboran conmigo en esta asignatura. Luis Francisco, gracias, y Víctor, muchas gracias por estar aquí. Voy a presentarles a nuestros alumnos que hoy estarán participando en esta segunda ronda con el tema ¿qué tipo de políticas se llevan a cabo en México? ¿Políticas públicas o políticas de gobernanza? Tendremos en el equipo de políticas públicas a las alumnas Mayra Sayonara Muñoz. Bienvenida, Mayra. De Campus Puebla, por supuesto, Perla López, también de Campus Puebla, y Emma Fernanda Borrallo de Campus Hidalgo. Bienvenidas, chicas, mucha suerte y mucho éxito en sus argumentos. Por el otro lado, en el equipo de gobernanza se encuentra Ociel Calderón. Bienvenido, Ociel, muchas gracias por el equipo de Campus Hidalgo. Luis Fernando, también equipo y de Campus Puebla, y César Ruiz, también Campus Puebla. Ellos tres estarán debatiendo y argumentando a favor de las políticas públicas, perdón, a favor de las políticas de gobernanza. Jóvenes, como ya saben, serán 3 rondas. Cada uno de ustedes tendrá 3 minutos para debatir y argumentar. Vamos a dar inicio con el equipo de gobernanza. Así que empezamos, yo los estaré avisando cuando les queden 10 segundos antes de que concluya su tiempo, y a los 3 minutos los estaré suspendiendo. ¿Les parece? Muy bien, vamos a empezar entonces con César. Adelante, César, iniciamos. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos y gracias a los maestros por darnos la oportunidad de formar parte de este debate acerca de la gobernanza y las políticas públicas. Bueno, antes de empezar a hablar de la gobernanza más a fondo, hay que entender qué es la gobernanza. La gobernanza es un método de gobierno en el cual las decisiones son tomadas de manera colectiva. ¿Por quién? Bueno, los actores que intervienen son las organizaciones sociales compuestas por los ciudadanos, la academia, el sector privado, es decir, empresas, empresarios y el Estado. Esto significa que las decisiones serán tomadas de manera colectiva, que la opinión de cada uno de nosotros tendrá impacto en las decisiones que sean tomadas y las políticas que sean empleadas a la hora de resolver un problema por el bien común. La gobernanza en México se vive todos los días, no solo a nivel nacional, sino a nivel local en nuestras ciudades, donde se abren espacios para las propuestas de actores sociales, cuya experiencia y conocimiento del territorio permite aportar propuestas más claras y con mayor valor compartido, puesto que quién mejor para ayudar a resolver un problema o necesidad que quien la vive en carne propia. Para sustentar mi comentario previo de que la gobernanza existe, les quiero reiterar que tanto a nivel local como nacional contamos con leyes que fomentan la participación ciudadana y que nos permiten formar parte de las acciones públicas. Por un lado, tenemos una ley de participación ciudadana en cada entidad que nos permite formar parte de las decisiones que se lleven a cabo en nuestra sociedad. Tan solo en Ciudad de México, esta ley nos otorga 20 mecanismos diferentes a través de los cuales, de una forma regulada y organizada, tenemos impacto en las decisiones que se llevan a cabo en nuestra entidad. Por otro lado, a nivel nacional, contamos con la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo es que la sociedad civil, es decir, los ciudadanos, tengamos el poder de proponer y formar parte de las actividades y acciones que se realizan en todos los ámbitos, tanto en el cultural como en el económico, materia de seguridad, materia de salud y más. Claro ejemplo de que en nuestro país contamos con un método de gobernanza que nos permite formar parte de las decisiones que se llevan a cabo en nuestro país. Gracias. Muy bien, te quedaban 40 segundos. Muy bien, César. Damos inicio entonces el turno de
Mayra. Adelante, Mayra. Claro que sí. Bueno, a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos visto la creación de sociedades que a partir de la toma de decisiones de sus líderes y con el pacto que tienen con la sociedad, estas decisiones han sido los cimientos que mejoran o deterioran la calidad de vida de las condiciones de los ciudadanos. En 1998, Francisco Perales, en un artículo publicado en la revista de Estudios Políticos, dio el concepto de políticas públicas, que dice que constituye el conjunto de actividades e instituciones de gobierno que actualmente dirigen y tienen el compromiso por mejorar la condición de vida de los ciudadanos. Es por ello que en función de mejorar las condiciones de un país, México implementa políticas públicas. De acuerdo al Diplomado de la Educación de Políticas Públicas y Programas Públicos por parte del Sistema de Evaluación del Desarrollo, afirma que los recursos que dispone el Estado deben ser utilizados de manera eficiente y eficaz, siendo así que el gasto público sea utilizado en programas que mejoren la calidad de vida de todos los mexicanos. Se hace énfasis en la responsabilidad que tiene el gobierno en utilizar este gasto solo como instrumento para mejorar las condiciones, y por ello resulta de vital importancia que la agenda pública esté conformada por políticas y programas públicos que estén diseñados a partir de la identificación rigurosa de estas políticas. Y detrás de esto, ciencia, que la avala por su metodología que ocupan. Al sumario de la Universidad Latina de América dice que existe ciencia y que gracias a esta creación de las políticas públicas se puede determinar y pueden ser evaluadas en cualquier momento. Para ser evaluadas tienen 4 aspectos fundamentales, basándonos en la ley jurídica, en la transparencia y control social para darle poder a lo que es lo público y al aprendizaje y generación del conocimiento, asimismo como al perfeccionamiento constante. Es por ello que se pueden evaluar políticas públicas desde agentes externos a lo que viene siendo la creación de los mismos. Y por ello se tiene más capacidad en los datos de mejora e implementación de las mismas. Listo, Mayra. Muy bien, quedaba tiempo a favor. Muy bien, jóvenes, me faltó agradecer y darle también la bienvenida a nuestros queridos alumnos y compañeros de estos jóvenes que están ahora debatiendo, así que esperamos que por Face estén, por favor, participando y apoyando a sus compañeros, a sus argumentos. Esperamos que estén ahí, estaremos comentándolos aquí en nuestra sesión de debate. Muy bien, seguimos adelante con el equipo de gobernanza. Es el turno para Fernando. Adelante, Fernando. 3 minutos, empezamos. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría destacar la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza. Gobernanza no es lo que hace el gobierno, gobernanza es lo que hacemos todos con el gobierno, es decir, es la interacción entre el sector público, privado y social, y esta colaboración es la que genera las acciones públicas. Nuestra sociedad ha vivido durante muchísimos años pensando que las legislaciones son construidas por los gobiernos, y ahí es donde encontramos un grandísimo error, ya que las leyes como tal son el producto de la necesidad y de la expresión de los ciudadanos, ya que el más indicado para saber las necesidades del pueblo, como dijo mi compañero, es el mismo pueblo. Por eso nuestra postura es firmemente a favor de las políticas de gobernanza, ya que así estamos logrando pasar de que el Estado gobierna al pueblo a que el Estado gobierne con el pueblo. Este modelo de gobierno de igual manera fomenta la expresión del pueblo, nos permite visualizar un nuevo modelo democrático con la participación de más actores y ciudadanos. Y esta exigencia ciudadana genera que fenómenos no comunes se vuelvan constantes dentro de la política mexicana, reflejándose en ciudadanos independientes, el rechazo a los partidos políticos y, muy importante, el voto de castigo a administradores deshonestos que no cumplen con sus expectativas de desarrollo a favor del pueblo.
Igual me gustaría resaltar que la gobernanza no busca que la sociedad supla las funciones y atribuciones del gobierno, sino tiene como fin principal buscar implementar esquemas de colaboración en los asuntos de interés común y asimismo que con estos esquemas se pueda reflejar una mejor dinámica democrática, obligando a los gobernantes a responder a la gente en forma más directa y transparente. Gracias. Muy bien, gracias Fernando. Vamos a dar paso a la voz de Perla. Adelante Perla, tienes a partir de ahora 3 minutos. Ok, a mí me toca hablar primeramente de los elementos que conforman una política pública. Estos elementos son 3 principalmente. El primero son los principios que van a orientar a una política pública. Esto se refiere tanto a la ideología como a los argumentos que van a sustentar nuestra política. El segundo elemento son los instrumentos mediante los cuales se va a ejecutar esta política. Esto incluye los aspectos de regulación, de financiamiento y de mecanismos de prestación de las políticas. El tercer elemento son los servicios o las acciones que se llevan o se deberían de llevar a cabo de acuerdo a los principios anteriormente mencionados. Ahora bien, los diseños de una estrategia no es tarea de una sola persona, de una sola institución o de una sola organización. Tampoco se trata de que una política que pueda promoverse en forma tecnocrática por un grupo de expertos o instituciones especializadas, dejando al lado a la sociedad. Es decir, tienen que ser un conjunto de actores los cuales interactúen y negocien, obteniendo así una política pública que logre los beneficios convergentes a todos los involucrados. Sin embargo, y rescatando el sentido participativo entre sociedad y gobierno, puedo decir que el día de hoy solo tenemos políticas públicas que no van a llegar a una gobernanza. ¿Por qué? Porque estamos olvidando esta interacción entre el sector público, el sector privado y la sociedad. Es por eso que a lo largo de estos años hemos visto que las políticas que han implementado los gobiernos no han sido la mejor estrategia, porque ha habido este detalle entre no tomar en cuenta a la sociedad o al sector privado. Muy bien, Perla. Muchísimas gracias. Vamos a ceder el turno. Un segundo. Para dar inicio al turno de Osiel. Adelante, Osiel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, para empezar, quiero comentarles que hubo un pequeño error. ¿Por qué? Porque las políticas de gobernanza se relacionan con la ciudadanía. Y ok, las políticas de gobernanza promueven, respaldan y preservan la equidad de participación, el pluralismo y el desarrollo, poniendo la atención y la eficacia en las organizaciones, instituciones, empresas y frente a la ciudadanía. Para ser efectiva, la formulación de políticas debe estar entrelazada sistemáticamente con el análisis de gobernanza, basado en pruebas objetivas y métodos fiables. ¿Para qué? Para que pueda haber una buena estructura con la ciudadanía. Bueno, de acuerdo al análisis de la gobernanza, ayuda a entender la forma en la que se estructuran las instituciones y las relaciones de poder desiguales interactúan a la hora de deliberar sobre ideas, intereses y preferencias para dar forma a instituciones, políticas y programas, crear o eliminar incentivos y condicionar los resultados políticos. Bueno, cualquiera de ustedes en este momento puede meterse a internet y buscar acerca de políticas públicas y van a ver la cantidad de noticias que les van a salir. Son muchas. Y van a ver el descontento que la gente tiene de ellas. ¿Por qué? Porque únicamente las maneja el gobierno, cosa que las políticas de gobernanza no lo hacen. No se basan únicamente en el gobierno, sino de igual manera en la ciudadanía, empresas, organizaciones. Bueno, de acuerdo a la Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública, este documento suscribe los acuerdos establecidos y contempla el principio de participación mediante el cual los ciudadanos tienen la oportunidad de estar presentes e influir en todas las cuestiones de intereses generales a través de los mecanismos previstos en los diferentes ordenamientos jurídicos de la aplicación. Es un modelo de transacción institucional. Bajo el enfoque de la gobernanza
cimentando 4 pilares: la transparencia y acceso a la información, la rendición de cuentas públicas, la participación ciudadana y su colaboración con la innovación. Bueno, la gobernanza se entiende como el conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno. Bueno, ok, estoy seguro que si a ustedes, fuera de un contexto de debate, se les pregunta ¿qué prefieren, una política pública o de gobierno? Perdón, una política pública o de gobernanza, elegirán la de gobernanza. ¿Por qué? Esto es fácil. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Verse incluidos en una política? ¿Ustedes dar idea? ¿O prefieren ser estudiados únicamente? No, por supuesto que no. Lo que nosotros los mexicanos buscamos como ciudadanos es contribuir para un bien en general de nuestro país. Y mi primer cuestionamiento para ustedes es si tienen la idea de la cantidad de corrupción que básicamente es la que maneja las políticas públicas. Gracias. Muy bien, Ociel, muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar en esta primera ronda, es la última participación de Emma. Adelante, Emma, iniciamos con 3 minutos. Adelante. Contestando a Ociel, siempre hay discrepancias entre lo que debe ser y lo que es. Y las políticas públicas, buscan solucionar esto, dan soluciones a aquello que está afectando. Todos tienen deseos diferentes, pero llega a ser utópico, porque no podemos pasar a una mejora desde el 0 al 100 de un día para otro. Obvio, se va superando la distancia poco a poco, y por eso las políticas públicas son medibles. Hay que recordar que México es un país relativamente nuevo. Tiene alrededor de 2 siglos desde su creación, y sin duda hemos avanzado y progresado como sociedad. Desde el siglo pasado se empezó a buscar que las personas aumentaran su participación ciudadana y sus derechos fueran respetados, tanto así que han creado instituciones para velar por ello. Una política pública surge de un problema social en el que la interacción de la misma sociedad ya no es suficiente para poder resolverlo. Por lo tanto, se ven implicados los poderes públicos. Es una oportunidad de mejora que busca conseguir bienestar. El ciclo de vida de una política pública se compone de 4 etapas. La primera es la gestación, donde se identifica un problema público y este llega a la agenda de gobierno. La segunda es el diseño, donde se hace un análisis del problema, las soluciones y su factibilidad, y se hace una recomendación de política y un plan de acción. La tercera es la implementación, donde se toma una decisión, se asigna un presupuesto, se hace una legislación y empieza la ejecución en agendas gubernamentales. Y la cuarta es la evaluación de impacto, en donde se evalúan los efectos de esta política. Una política pública responde a un problema público. Una acción de gobierno sin un diagnóstico no es una política pública, es simplemente una acción gubernamental. El diagnóstico siempre es fundamental porque toma en cuenta a los ciudadanos y a sus problemáticas. Es necesario entender un problema público para tener clara su magnitud, cuantificarlo y analizar las causas para poder atacarlas, lo que se logra a su vez haciendo un análisis de afectados, uno de las opiniones de investigadores, expertos y analíticos. Se deben identificar las causas más importantes. Como dice Julio Corso en su libro de Políticas Públicas, la causa de un problema genera la mayoría de los síntomas que lo están afectando. Y un claro ejemplo de una política pública es el Seguro Popular, que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, en diciembre de 2018, habían 53.530.359 personas afiliadas, lo que quiere decir un 44.7% de la población de todo el país estaba siendo favorecida. ¿Es cuándo? Gracias, Emma. Pues hemos acabado con esta primera ronda, jóvenes. Me da mucho gusto ver la participación, los ánimos que están en Face. Hay mucho ánimo, mucha porra para ustedes, para Emma, sus compañeros, a favor, están apoyándolos. No sé si quieran de repente ahí Kenia, Mel, Nicole, Alejandro, Liliana, Erika, todos están apoyándolos, animando a los jóvenes. Entonces, esta es la primera ronda. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan? ¿Gobernanza o políticas públicas? ¿Qué opinan en redes? Esperamos comentarios y porras y mensajes para sus compañeros que están en la sesión. Vamos a dar inicio a la segunda sesión, vamos a arrancar nuevamente y a la etapa de réplicas. César, es tu turno, arrancamos 3 minutos. Muchas gracias. Para comenzar esta segunda intervención,
me gustaría que se pregunten si de verdad las políticas públicas han cumplido en su propósito, si consideran que estas de verdad han resuelto los problemas que se viven día a día en nuestra sociedad. Yo considero que no han cumplido su función, puesto que para que de verdad se cumpla, tiene que cubrir la necesidad de verdad. Emma hizo un comentario acerca del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿De verdad cumple las necesidades que tenemos? Yo les puedo decir que considero que está mal gestionado. Podrá existir la política pública, sin embargo, no es gestionada de la forma correcta. Esto nos demuestra que claramente hay un problema, el cual es que el gobierno no maneja correctamente las políticas públicas. En cambio, la gobernanza lo que ofrece es que la gestión se realice entre los ciudadanos y el gobierno, es decir, una sinergia. Esto no busca que, la gobernanza no busca que el ciudadano ejerza la función del gobierno, se busca una colaboración en la cual todos formen parte y tengan una voz para resolver los problemas que vivimos día con día. Comentan que las políticas de gobernanza no existen en nuestro país. Sin embargo, si estas no existieran, no existirían los mecanismos que mencioné previamente y no existiría la participación ciudadana. Cada política surge con el mismo propósito, el de cubrir una necesidad o resolver un problema. Para resolver un problema primero hay que identificarlo, y es ahí donde intervenimos los ciudadanos, ya que nosotros somos quienes lo vivimos en carne propia. Somos nosotros los que exigimos, los que proponemos y por consiguiente formamos parte de las decisiones. No es necesario ser quien las escribe o quien publica una ley para formar parte de las decisiones. Desde que identificamos el problema, tenemos peso a la hora de tomar una decisión. Gracias. Gracias, César. Adelante, vamos a ceder el micrófono a Mayra. Es tu turno, Mayra. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, con respecto a lo que mencionaron mis compañeros acerca de la gobernanza y de la participación. Sí, en México existe una ley de participación y también existe el referéndum, el plebiscito. Pero ¿cuáles son las desventajas de estas? El referéndum y el plebiscito es una opinión, se toma en cuenta la sociedad, van a ejercer esa opinión y el plebiscito lo único que hace es que no toma en cuenta ello. De cualquier forma, la decisión la toma el Estado. Entonces, yo como ciudadano, como ciudadana que soy mexicana, ¿para qué quiero ir a dar mi opinión si de cualquier forma esa opinión que yo dé no va a tener relevancia en el poder? Asimismo, mencionaron todo lo que conllevaba al que las políticas públicas no estaban siendo las mejores. Sin embargo, sabemos que los problemas que aquejan a México son bastantes y que estas políticas ya desde hace más de 20 años están haciendo algo para atacar el problema de raíz. Si yo quiero implementar una política de empleo, sabemos que no solamente va a ser el empleo y las personas que se vean beneficiadas de él, sino también que van a atacar los problemas como tener el acceso a una vivienda digna. El programa 70 y más, implementado en el sexenio de Felipe Calderón, en el año de 2006 solamente pudo tener el alcance a 1 millón de personas. Adultos mayores que no tenían acceso a educación, adultos mayores que no eran pensionados y que su salud se le deterioraba más. En el año 2019, gracias a que esta política fue mejorando, gracias a las evaluaciones del Coneval y del Sistema del Desarrollo de Evaluación, se pudo mejorar y ahora tiene alcance en 8.5 millones de mexicanos, de adultos mayores, sin condicionar este recurso para estas personas. Las políticas públicas también las encontramos en el turismo, siendo el turismo una actividad principal en la economía mexicana. En el año 2001 se implementó el programa social Pueblos Mágicos. Ahorita contamos con 121 pueblos mágicos donde la economía de esos 121 municipios se ven totalmente beneficiadas, generando empleos gracias al monto económico y al recurso del turismo, ya que ahora no solamente los extranjeros se van a las costas, sino que ingresan al país, permaneciendo así nuestras culturas y prevaleciendo toda esta parte
que indica ser del turismo mexicano para rescatar todas esas culturas que se han ido perdiendo con el tiempo. Así termino mi participación. Exacta. Muy bien, Mayra, muchas gracias. Pues tengo muchos comentarios en las redes. Las políticas deben adaptarse con el tiempo, con lo mucho que participa la sociedad. ¿Qué más veo? Algunos apoyos y mensajes de ánimo, van bien, muy bien, buenos argumentos, eso, sigan, participen, creo que van muy bien, jóvenes. Seguimos adelante, entonces, ahora vamos con el turno de Fernando. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría hacer mención a lo que mi compañera Perla mencionó acerca de que es inexistente la participación del pueblo y que solo existen políticas públicas. Y esto es totalmente falso, ya que como mi compañero César mencionó antes, sí existen políticas de gobernanza. Y también estas se pueden apreciar en el nuevo régimen de partidos políticos, su permanencia y líneas de acción con base en la Ley General de Partidos Políticos, la nueva comunicación política y finalmente los instrumentos de participación ciudadana, en los que esto se destaca la consulta popular. Y ahora, la poca participación del pueblo se debe a las políticas públicas y a la poca confianza que tiene la ciudadanía con respecto a sus legisladores. Y también contestándole a la primera participación de mi compañera Mayra, quien afirmó que estudios destacan que las políticas públicas son más eficientes, quiero destacar que esa eficiencia se puede ver cuestionada por la corrupción en la cual está inundada México. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones. Y ahora, según el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Centro de Investigación y Docencia Económica, existe una crisis de representación. Y esto lo vemos reflejado en que el 91% de la población no confía en los partidos políticos, el 83% de la población no confía en los legisladores y el 80% no confía en instituciones del sistema judicial. Y ahora yo igual quiero preguntarles a ellas que con qué metodología e intereses se justifican las políticas públicas y si todas las políticas públicas funcionan a favor de la sociedad o de diferentes entidades, ya que es de conocimiento público que existen múltiples casos de corrupción gubernamental y eso se puede notar en que el 44% de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno hacia dependencias gubernamentales con el fin de agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Y es ahí donde se reconoce la necesidad de México de conseguir un cambio mayor y optar más por las políticas de gobernanza. Gracias. Muy bien, Fernando. Laura Luna te dice excelente en Face. Natalia Mesa, el pueblo es la verdadera autoridad. Mel, pero la corrupción también afecta la cuestión de gobernanza. Seguimos adelante, es el turno de Perla. Perla, 3 minutos, arrancamos. Ok, primero que nada, yo quiero regresar a lo que es la pregunta porque observo que mis compañeros del equipo contrario no se han enfocado en la pregunta. Han dicho que la gobernanza es lo ideal, etcétera, etcétera. Y ok, está bien. Sin embargo, y yéndonos al concepto, las políticas públicas están hechas para que encaminen a un estado de gobernanza. Sin embargo, eso no es en lo que nos tenemos que enfocar. La pregunta real del debate es, ¿qué tipo de políticas se llevan a cabo en México? ¿Públicas o de gobernanza? Y por los argumentos que mis compañeros dan, que mis compañeros brindan, me doy cuenta que efectivamente nos están dando la razón. ¿Por qué? Porque están diciendo que hay una poca participación ciudadana. Entonces, si un estado de gobernanza, si las políticas de gobernanza nos dicen debe haber interacción entre el pueblo, entre el sector público y el sector privado, es cuando yo tengo unas políticas de gobernanza verdaderamente. Sin embargo, ellos me están diciendo, tengo poca participación ciudadana, y estos argumentos los saco de mi compañero César y de mi compañero Fernando. Me dicen, tengo una poca participación ciudadana, y efectivamente en México no hay un estado de gobernanza porque no hay participación ciudadana, porque no hay ese acercamiento entre gobierno y pueblo, no hay ese acercamiento entre gobierno y sector privado. Es por eso que nosotros estamos argumentando
que en México se están actualmente llevando políticas públicas y no de gobernanza. Ahora, mis compañeros me decían que la gobernanza se lleva actualmente en ciertos lugares, pero ¿de qué manera? Por ejemplo, mencionaban la participación ciudadana, las consultas. Sin embargo, esto no es cierto. El hecho de que, por ejemplo, pongo un ejemplo que es cuando se votó para la realización del aeropuerto en la Ciudad de México. En esta encuesta participaron aproximadamente 1 millón de personas. 1 millón de personas de 120 millones de mexicanos, lo que no corresponde ni siquiera al 1%. Desde ahí me puedo dar cuenta que no hay una participación ciudadana y no puedo decir que hay un estado de gobernanza. Por lo tanto, sigo argumentando, en México actualmente se están llevando a cabo políticas públicas porque no está habiendo esa participación, no está habiendo esa relación entre pueblo y gobierno y tampoco entre el sector privado y el gobierno. Por lo tanto, en México se están llevando a cabo políticas públicas y no de gobernanza. Perdón. Gracias, Perla. Seguimos con Ociel. Ok, bueno, aquí tomando en contexto todo esto. Primero, desafortunadamente sí, se llevan en México políticas públicas. Otra cosa, dieron un dato, una compañera, creo que fue Mayra, de la política pública propuesta por Felipe Calderón. Esa no fue en 2016, su sexenio fue 2016. Esa política pública no. Ok, y bueno, yéndonos más a fondo. En un documento en el Banco Mundial utiliza la definición más amplia sobre organizaciones o grupos de la sociedad civil. Esto significa una amplia gama de organizaciones no gubernamentales y no lucrativas que tienen presencia en la vida pública y se expresan los intereses de ambos miembros. Basados en consideraciones éticas, culturales, políticas, científicas, religiosas, entre otras. ¿Creen que sea algo bueno una política pública? Bueno, a lo mejor es algo bueno, pero no por encima de las políticas de gobernanza. Porque esto es lógico. Ustedes, de hecho, se contradijeron antes que nosotros. Un punto bueno para esto es, nos comentaron que no se le puede tomar tanto en cuenta a la población como tal. Y ahorita hay un argumento que no. ¿Por qué? Porque una política de gobernanza se basa en la ciudadanía. La gobernanza se refiere a la red autoorganizadas y se configura a partir de 4 elementos. Interdependencia entre organizaciones, continuar las interacciones entre miembros de la red, las interacciones tipo juego basadas en la confianza y reguladas por las reglas del juego negociadas y acordadas por los participantes de la red. Un grado significativo de autonomía del Estado. Las redes no son responsables ante el Estado, son autoorganizadas, aunque el Estado no ocupa una posición privilegiada y soberana. Puede dirigir indirectamente e imperfectamente las redes. Ok, y bueno, contestando a sus cuestionamientos que nos hicieron. Primero, la ciudadanía, de hecho, ustedes la están subestimando. ¿Por qué? Porque al tener una política pública únicamente se estudia y no se incluye. Y lo que los mexicanos buscamos no es eso, no es únicamente que se nos estudie, es que nuestra palabra cuente y que cuente con hechos. Por eso son cosas más factibles de poder realizar. Y bueno, ¿de verdad apoyan una política pública? Bueno, con las políticas públicas nos damos cuenta de lo cerrado que pueden haber muchas mentes en nuestro país. ¿Por qué? Esto es muy fácil de decir. Porque te estás enfocando en una parte, más no en toda. Y como lo comentó mi compañera Perla, en el estudio ese, de hecho en ningún momento se comentó que era una política de gobernanza. Al contrario. ¿Por qué? Porque 5 segundos, 3 segundos. Lo contesto en la siguiente, gracias. Muy bien. Muy bien. Estamos a punto de acabar la segunda ronda. Es el turno del cierre para Emma. Adelante, Emma, vamos con 3 minutos. Primero que nada, quiero recordar
que sí, todos queremos un lugar en el que toda la gente participe, en el que no haya ningún accidente de tráfico, en el que nadie robe, pero eso es una utopía. Y tenemos que tener muy claro que no vivimos en una utopía, es utópico lo que están planteando. Segundo, contestando a Luis Fernando, que mencionaba el Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema anticorrupción es una política pública. Y contestando a César Ruiz, que dice que hay muchísima corrupción, lo que se debe de hacer entonces es fortalecer los sistemas de corrupción, fortalecer las medidas para atacar o para castigar a quienes están envueltos en actos corruptos. Además, el sistema anticorrupción, como saben, para poder, para gestionar sus ejes, etcétera, hizo encuestas, hizo un muestreo y tomó en cuenta la participación de la gente, porque una política pública tiene un enfoque de derechos humanos en la que toma en cuenta los intereses de todas las personas. Y sí, es imposible satisfacer a todos individualmente, pero sí se puede satisfacer a la colectividad. Y como he dicho antes, una política pública es una oportunidad de mejora. Su aplicación no quiere decir que se resolverán todos los problemas de tajo, sino que la nueva situación será mejor que la anterior. Algo está mejor de lo que estaba antes y sigue un progreso, seguimos progresando y desarrollando, porque nunca resolvemos todos los problemas se desplazan. Resolvemos con una política pública y tal vez surgen más problemas, pero entonces surgen nuevas políticas públicas para atacarlos. Como dice Joan Subirats, catedrático de la Universidad de Barcelona, es conveniente tener claro entonces qué es un problema, porque los problemas son el punto de partida de las políticas públicas, son esas situaciones insatisfactorias que están aquejando a la sociedad en su conjunto o a un grupo de personas. Y la situación se va a trasladar y sobre ello es donde se debe operar. La construcción de una política obliga a haber aliados, recursos, capacidades de las que disponemos como operadores, como gestores, o como quien sea el actor que está intentando mejorar ese problema. Otro ejemplo de políticas públicas son las estancias infantiles en el sexenio de Felipe Calderón. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, se beneficiaron alrededor de 302.596 madres y 10.886 padres solteros, y a 329.749 niños en 9.563 estancias infantiles en todo el país. Entonces, no solo se beneficia un sector, se benefician varios, porque a las madres tener un lugar donde dejar a sus hijos, o a los padres tener un lugar donde dejar a sus hijos, les permite trabajar, y al final se derrama economía, y aparte se ayuda al bienestar de la sociedad. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. Estamos listos para nuestra última ronda. Es la ronda del cierre. No sin antes, quiero agradecer el espacio que nos ha brindado el Museo del Tecnológico, el MUI. Muchas gracias por estarnos facilitando este espacio para poder debatir y hacer espacios de conocimiento. Muchas gracias. Quiero nada más compartir algunos comentarios de sus compañeros. Empezaría con Nicole Gómez. Me gustaría que en México hubiera más políticas de gobernanza. Lástima que no es así. Fer García, es cierto, es distinto la implementación, ya que los problemas públicos suelen cambiar drásticamente con el paso de los días. Ramsés se juega, muy bien investigado. Liliana Castellán, qué buena investigación realizaste. Fer, es cierto, es distinta la implementación, ya que los problemas públicos suelen cambiar drásticamente con el paso de los días, eso ya lo habíamos comentado, pero los gobernantes cambian, hay diferentes periodos, 3 años o 6 años, dependiendo, lo cual nos puede decir que van a seguir teniendo los mismos ideales. Exacto, al menos un sexenio no es suficiente para ver un cambio. Muy bien, jóvenes, estamos al cierre. Me gustaría seguir escuchando comentarios de sus compañeros en redes, quienes opinan a favor de las políticas públicas, quienes a favor de las políticas de gobernanza, qué les parecen los argumentos de sus compañeros, qué tanto los han hecho cambiar de opinión. Ya encontramos ahí a alguien que ya cambió de opinión al escuchar a uno de sus ponentes, de sus compañeros. Muy bien, pues vamos a arrancar con los argumentos de cierre. ¿Listos? Arrancamos con tu argumento de cierre, César. 3 minutos, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, es importante aclarar que nosotros nunca mencionamos que no existiera
la participación ciudadana. Argumentamos que ésta se ve afectada por las políticas públicas, que podría llegar a ser mayor, que es un área de oportunidad del cual se puede mejorar si empleáramos más las políticas de gobernanza, no que ésta no existiera. Actualmente, la realidad es que vivimos en un país en el cual a veces se aplican políticas públicas y a veces políticas de gobernanza. Sin embargo, aquí la pregunta importante es cuál debe de predominar, cuál debe de ser implementada en el México en el que vivimos hoy en día. Es necesario optar por un método de gobierno en el cual el gobierno gobierne junto con la sociedad, no que gobierne a la sociedad. Es claro que ningún método de gobierno es perfecto. Sin embargo, hay que adaptarnos al que se ajuste más al contexto en el que vivimos actualmente. Y lamentablemente vivimos en un contexto en el cual todos son quejas, todos son pláticas acerca de corrupción, del mal funcionamiento de nuestro gobierno. Es por eso que estoy convencido que la gobernanza es el método de gobierno que necesita México. Ya estamos encaminados a lograrlo. Y a pesar de que todavía hace falta una gran distancia por recorrer para llegar a una gobernanza que predomine sobre las políticas públicas, hay que recordar que ningún sistema gubernamental efectivo se crea en un solo día. Gracias. Muchas gracias, César. Continuamos con Mayra para su comentario de cierre. Sí, gracias. Bueno, retomando lo que dijo mi compañero César y que acerca de que gobernanza puede ser lo mejor, permíteme decirte, es lamentable ver que en plataformas que arrancaron muy bien para dar paso a una participación ciudadana efectiva, se vengan abajo, pero por la falta de cooperación de los individuos y de los actores que fungen como gobernantes. Un ejemplo de esto es la plataforma Alcalde, ¿Cómo vamos?, implementada en la zona metropolitana de Monterrey, que lamentablemente a 5 años de ser creada, los gobernantes abandonaron dicha plataforma por no seguir rindiendo cuentas a sus ciudadanos, y también en 2019, cuando se parte para retomar esta participación social, fue triste ver el porcentaje de personas disminuyó drásticamente, en gran escala, por no confiar en la veracidad de los datos y que las opiniones que daban no fueron tomadas en cuenta. Si tú dices que el método de gobernanza es el mejor, tendría que pasar mucho tiempo, ¿no?, para implementarlo. Me permito hacer un símil entre la comparación del cambio de las instituciones con el cambio que tendríamos de pasar de políticas públicas a implementar políticas de gobernanza. Como sabemos, el cambio en las instituciones no se da de manera radical, sino que sutil y gradualmente. Incluso algunas llegan a prevalecer con el tiempo. De este modo, mientras que el gobierno se decida aplicar una política de gobernanza, nosotros tendríamos que ver 2 generaciones morir y volver a nacer para que en realidad ese cambio se pueda ver. Porque el mayor defecto de implementar una política de gobernanza ahora es que el principal actor, que es la sociedad, aún no desarrolla la capacidad de actuar por la participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Vamos ahora con el turno de Fer. Fer, 3 minutos para tu cierre. Como dijo mi compañera Perla, si bien es cierto que las políticas de gobernanza no se están llevando en su totalidad, lo que mi equipo destacó fue destacar las debilidades de las políticas públicas y mostrar las nuevas políticas de gobernanza que se han llevado y cómo estas han ido aumentando a lo largo del tiempo, desde hace 10 años a la actualidad. Igual, mi compañera Mayra comentó que la ciudadanía al votar no era eficiente ya que no garantizaba que se le fuera escuchada. Y aquí, como ya mencionó mi equipo 3 veces, fue que la gobernanza no busca que la sociedad supla las funciones y atribuciones del gobierno, sino tiene como fin principal buscar implementar esquemas de colaboración en los asuntos de interés común. Y bueno, mi compañera Mayra igual hizo hincapié que la institución que yo mencioné es una política pública y pues esta misma institución fue la que mostró la corrupción en la cual estamos hundidos y demostró que las políticas públicas y cuestionó que las políticas públicas que se generan pueden o no ser para el bien de la sociedad. Gracias. Muchas gracias, Fer. Hay más comentarios, los voy a leer ya al cierre para avanzar
con los argumentos de conclusión. Perla, adelante. Ok, primero, y vuelvo a aclarar como en mis argumentos anteriores, debemos enfocarnos en qué tipo de políticas se llevan a cabo en México actualmente, si públicas o de gobernanza, porque veo que mis compañeros a lo largo del debate se centraron en decir si están bien o mal las públicas o las de gobernanza, pero ese no era el tema. El tema era actualmente qué políticas se están llevando a cabo en México. Y mi compañero Ociel nos dio totalmente la razón cuando inició su argumento diciendo, en México se están llevando a cabo políticas públicas y efectivamente, y lo reiteró diciendo que el tema del aeropuerto no era una política de gobernanza, exactamente. Entonces, ¿qué está dando a entender? Que en México actualmente se están llevando a cabo políticas públicas y no de gobernanza, lo que es nuestro punto. Ahora, mi compañero César nos habla de que las de gobernanza, que es lo ideal, poner en práctica las políticas de gobernanza. Y él está hablando de algo muy importante, que es a futuro, pero no es en lo que nosotros estamos centrados, no es el tema del debate. Nosotros estamos preguntando actualmente qué políticas se están llevando a cabo en México. Y justamente por lo que dijo, por lo que dijeron mis compañeros, que no son políticas de gobernanza las que se están llevando actualmente, es lo que nosotros defendemos. ¿Por qué? Porque no estamos viendo una participación ciudadana adecuada, no estamos viendo una interacción entre el sector público y el sector privado y por lo tanto no estamos llegando a una gobernanza. Entonces, aclarando este punto del debate, que es cuáles se están llevando actualmente en México y no cuáles deberíamos llevar a cabo en un futuro, reitero, actualmente estamos llevando las políticas públicas, pero el resultado de esto, el objetivo de las políticas públicas es que vayan encaminadas a un estado de gobernanza, al cual obviamente no llegamos hoy en día. Sin embargo, ¿qué debemos hacer nosotros como jóvenes de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno? A que el día de mañana que nos toque fungir como un ciudadano o como un funcionario público, no esperemos hasta ese momento a lograr esta interacción. O sea, el día de mañana podemos o no tenerla dependiendo de cómo se vea el panorama en los siguientes años. Entonces, nosotros como ciudadanos, lo que debemos hacer, lo que nos corresponde como jóvenes, es participar más en las decisiones que se toman en la sociedad, tomar nuestro papel, porque cambiar esto que se está llevando actualmente, esto de solo políticas... Tiempo, Perla, se acabó. Seguimos con Ociel. Ociel, 3 minutos para tu cierre. Gracias. Bueno, a pesar de que dijeron 2 puntos que nosotros jamás dijimos, bueno, 3, porque nosotros jamás les dimos la razón en ningún momento. Dijimos que el ejemplo que tú pusiste era un ejemplo de política pública, más no de otra cosa. Ok, y bueno, por último, la propuesta más conocida en México sobre gobernanza fue la de Luis Aguilar Villanueva, perdón. Señala que la gobernanza es un proceso mediante el cual interactúan el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones, la sociedad civil y los ciudadanos, para definir y acordar sus objetivos, intereses y valor común, así como las formas de organización y los recursos, y produce y conducentes, para lograr los objetivos deseados. Ok, el enfoque de las redes políticas públicas pone énfasis en 3 elementos: la interdependencia de actores, la multiplicidad de enfoques que estos mantienen, y la estabilidad en su relación. En todas las áreas temáticas o subsistemas donde ocurren los procesos de políticas, los investigadores han analizado con atención solo 3 elementos para atender la configuración de la relación entre los actores, si el alcance tiene una interrelación para orientar objetivos comunes que amalguen o cuando menos incorporen el mayor número de intereses y preferencias, y al mayor tiempo se mantengan la relación relativamente estable. Para concretar los procesos de las políticas, el enfoque de la gobernanza reconoce el nuevo esquema de relación entre actores sociales y gubernamentales que describen las redes políticas y lo pondera como un nuevo esquema de gobierno que supera la subordinación de todas las formas en las que el actor gubernamental
el gobierno asume un papel interesante, cuyo objetivo es encaminar los recursos de los actores participantes para el mayor logro de los objetivos socialmente legítimos. Y bueno, ok, ¿por qué las políticas de gobernanza son mejores? Creo que ya lo dejamos muy en claro. Desafortunadamente sí, como dicen mis compañeras, en México las políticas públicas dominan, pero estoy seguro de que con todos y cada uno de los argumentos que dijimos, ustedes tomarán la respuesta de que las políticas de gobernanza son mejor. Y aparte, saliéndonos de este contexto, hice en mis 2 menciones, hice preguntas las cuales no me pudieron contestar, y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Osiel, por tus conclusiones. Cedemos el último comentario de cierre a Emma. Adelante con 3 minutos. Gracias. En México sí hay políticas públicas y es cierto que hay miles de áreas de oportunidad, pero la promoción de la participación ciudadana y el interés de la población en los asuntos públicos sin duda forman un papel fundamental para que haya un cambio. Exigir que se cumplan nuestros derechos, salir a votar cuando hay elecciones, conocer las leyes que nos rigen, fomentar el Estado de Derecho y vivir en una cultura de la legalidad ayudan a que las áreas de oportunidad se disminuyan. Y sí es cierto, pese a que en México ha habido muchos esfuerzos por mejorar la calidad de vida, la realidad de los mexicanos es distinta. Según datos del INEGI, tan solo en la población joven, que representa un 25.7% del total de la población, alrededor de 66% de jóvenes no asisten a la escuela, 5.4 millones no han concluido la educación básica, 49% se encuentra en situaciones de pobreza, apenas un tercio tiene acceso a los servicios de salud. ¿Qué es lo que está fallando? A lo mejor es conveniente analizar y redirigir las políticas y los programas en los que se están invirtiendo los recursos. Algunos de ellos realmente no son medibles. Al analizar la relación costes-beneficios que plantean las políticas públicas, nos podemos dar cuenta de las grandes deficiencias. Si los costes están siendo muy altos y los beneficios muy bajos, evidentemente algo se debe de cambiar. Pero una buena política pública es aquella que identifica un problema y utiliza todos los recursos al alcance para solventarlo, no aquella que crea un problema para imponer una idea autoritaria. Las políticas públicas han estado presentes en México y en la historia de nuestro país han marcado el curso de nuestro desarrollo. Sin duda, han tenido un papel importante para que nos desarrollemos mejor como país y para ayudar a la sociedad. Gracias. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Hemos dado por concluida la tercera ronda y la ronda de conclusiones. De igual forma, daremos por cerrado el debate, no sin antes, en primera instancia, agradecer al Museo Urbano Interactivo, una iniciativa de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Gracias por este espacio, por esta oportunidad, porque nos ha permitido interactuar en esta adversidad, en estas circunstancias, en esta nueva modalidad, pero sobre todo nos ha permitido seguir adelante de una nueva forma en el aprendizaje. Les agradezco también a los jóvenes que estuvieron participando hoy, esforzándose en sus argumentos, han tenido una respuesta y un apoyo de sus compañeros y de quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Les agradezco y los felicito a todos por el excelente trabajo y la defensa de sus posturas. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde, excelente casi término de semana y buena noche a todos. Muchas felicidades, jóvenes. Gracias, maestros, gracias, Victorino, gracias, Luis, por estar conmigo en este proyecto. Gracias, jóvenes. Buenas noches.